¿Usas aceites naturales en tu rostro creyendo que estás haciendo lo correcto? Pero al mirarte al espejo notas la piel más apagada, los poros más visibles y menos firmes que antes. Lo que casi nadie te explica es esto. No todos los aceites rejuvenecen y uno de los más populares puede estar saturando tu piel sensible o madura sin que te des cuenta. Quédate, porque hoy te voy a mostrar cuáles aceites sí respetan tu piel, cómo elegir el adecuado según tu edad y tipo de piel y la forma exacta de aplicarlo para que se absorba bien, no bloquee los poros y ayude de verdad a recuperar luminosidad, suavidad y firmeza. Y el primero del que quiero hablarte es la jojoba, pero antes de seguir, necesito que comprendas algo que marca la diferencia entre usarla de verdad o solo aplicarla sin resultados visibles. Aunque en la etiqueta leas la palabra aceite, la jojoba no es un aceite común, es una cera líquida vegetal y este detalle cambia por completo la manera en que tu piel la reconoce, la acepta y responde a ella. La mayoría de los aceites vegetales están compuestos por triglicéridos pesados. En muchas pieles, especialmente en pieles maduras, mixtas o grasas, estos aceites se quedan en la superficie, saturan el poro y generan esa sensación incómoda de brillo o pesadez. La jojoba es distinta. Su estructura es casi idéntica al sebo natural que tu piel produce para protegerse. Por eso, cuando la aplicas, la piel no entra en modo defensa, no se engrasa más, no se descontrola, se relaja. Este punto es especialmente importante si tienes la piel grasa, mixta o con tendencia a deshidratarse y reaccionar. La jojoba refuerza la barrera cutánea de forma inmediata y le envía un mensaje muy claro a la piel. Ya estás protegida. Cuando la piel deja de sentirse expuesta, deja de producir grasa en exceso como mecanismo de compensación. Por eso, con el uso constante, muchas personas notan menos brillo, una textura más equilibrada y una sensación de confort que no habían conseguido con cremas más densas. La función principal de la jojoba no es nutrir en exceso, sino sellar con inteligencia. Crea una película finísima e invisible que evita que el agua de tu piel se evapore a lo largo del día. Y lo hace sin efecto pegajoso, sin sensación de cierre y sin esa máscara pesada que dejan otros aceites. Ahora bien, la forma de aplicación es clave. Usa 2 o 3 gotas como máximo. Más no es mejor. Aplicarla siempre sobre la piel limpia y ligeramente húmeda, ya sea después de la limpieza o tras una bruma de agua. Frota primero el producto entre las palmas de las manos para calentarlo suavemente. Este paso activa la textura de la cera y facilita que se funda con la piel. En lugar de extender, presiona. Coloca las manos sobre el rostro y presiona con suavidad durante unos segundos en mejillas, frente y barbilla. Después, puedes incorporar un masaje lento. Desliza los dedos desde el centro del rostro hacia afuera, siguiendo la línea de los pómulos y la mandíbula. En la frente, realiza movimientos ascendentes desde las cejas hacia el nacimiento del cabello. Este masaje no solo mejora la absorción, también estimula la circulación y aporta un efecto de descanso inmediato al rostro. Para el contorno de ojos, utiliza solo el residuo que queda en los dedos. Da pequeños toques suaves desde el lagrimal hacia afuera. La jojoba es bien tolerada en esta zona cuando se usa en mínima cantidad y con movimientos delicados. Otro punto que la hace especial es su estabilidad. Muchos aceites vegetales se oxidan con la luz y el aire en pocas horas, perdiendo propiedades. La jojoba resiste, mantiene su calidad, no se vuelve rancia con facilidad y se absorbe relativamente rápido. Por eso es ideal para la rutina de la mañana. La aplicas, esperas unos segundos y puedes salir sin sentir que llevas una capa grasa sobre la piel. La industria cosmética suele incluir jojoba en cremas equilibrantes, pero casi siempre en cantidades muy pequeñas. Cuando eliges cera de jojoba pura, prensada en frío, estás usando el ingrediente en su forma más honesta y eficaz, sin pagar de más por añadidos que no siempre benefician a tu piel.
Si aún así tu piel es extremadamente sensible al brillo o buscas una textura todavía más ligera, existe una alternativa interesante, el aceite de semilla de uva. Durante la vendimia, quienes trabajaban con las pepitas trituradas notaron que la piel de sus manos se mantenía flexible a pesar del frío y del esfuerzo. No era el jugo de la fruta, era la semilla. Este aceite es rico en ácido linoleico, un ácido graso muy fluido que deja lo que llamamos un acabado seco. Es una buena opción si tu piel brilla a mitad del día o si temes que cualquier aceite obstruya los poros. Su función es crear un escudo protector ligero. Aporta vitamina E que ayuda a la piel a defenderse del estrés oxidativo diario, como la contaminación o el cansancio. Aplica 3 gotas, calientes en las manos y presionarlas suavemente sobre la piel limpia. Puedes usarlo solo o después de un sérum acuoso. Además, tiene un efecto visual inmediato. La piel se ve más uniforme, con poros menos marcados y una textura más refinada. Elegir bien el aceite, aplicarlo con calma y acompañarlo de un masaje consciente no es un lujo, es una forma silenciosa, respetuosa y profundamente efectiva de cuidar tu piel día tras día. Existe un aceite que rompe por completo la regla de la ligereza y que, aún así, bien usado, puede convertirse en un aliado muy potente, el aceite de ricino. El problema es que en Internet se ha disfrazado de remedio milagroso universal y se ha empezado a usar sin criterio, especialmente en el rostro, y ahí es donde comienzan los errores. Es muy probable que hayas oído que este líquido denso ayuda a rellenar cejas despobladas, fortalecer pestañas o proteger el cabello frágil, y eso es cierto. Su alta viscosidad crea una película protectora que envuelve la fibra capilar, reduce la pérdida de humedad y disminuye la rotura. En pelo, cejas y pestañas, este efecto envolvente es justo lo que se busca. El problema aparece cuando se intenta aplicar la misma lógica sobre la piel del rostro. Aquí el fallo no es químico, es físico. El aceite de ricino no se comporta como un aceite cosmético ligero. Su textura se parece más a una miel espesa o a un gel muy denso. Cuando lo aplicas puro sobre la cara, crea un sello casi hermético. Y ese sellado excesivo genera lo que llamamos un efecto invernadero en la piel. Al bloquear la transpiración de forma tan agresiva, el ricino puro atrapa calor, sudor, sebo y bacterias contra la superficie del rostro. En pieles con poros grandes, tendencia acnéica o sensibilidad, esto puede traducirse rápidamente en brotes, puntos negros o irritación persistente. La piel no puede respirar, no puede regularse y entra en desequilibrio. Aún así, sería un error demonizar, porque el aceite de ricino tiene propiedades muy interesantes cuando se usa con inteligencia. Es rico en ácido ricinoleico, un ácido graso con efecto calmante y suavemente antiinflamatorio. Bien formulado, puede ayudar a reforzar zonas extremadamente secas, mejorar la elasticidad de la piel gruesa y proteger áreas castigadas por el frío o la fricción. Existe además otro punto importante que casi nadie explica. La semilla de ricino contiene ricina, una toxina muy potente que queda en la pasta residual durante la extracción. Los aceites de grado cosmético o farmacéutico pasan por procesos de refinado que eliminan por completo cualquier rastro de esta sustancia. El verdadero peligro aparece con los aceites artesanales, mal filtrados o prensados en casa, muy comunes en recetas caseras virales. Aplicar un ricino sin refinar en zonas delicadas como párpados o contorno de ojos puede provocar dermatitis de contacto, hinchazón intensa y enrojecimiento prolongado. Por eso, la primera regla es clara: solo ricino de fuente confiable y apto para uso cosmético. La segunda regla, y la más importante, es la dilución. El aceite de ricino no está pensado para usarse solo sobre la piel del rostro. La proporción segura es una parte de ricino por cada 10 partes de un aceite más ligero, como jojoba, almendras o semilla de uva. Esta mezcla rompe la viscosidad, permite que la piel respire y reduce drásticamente el riesgo de obstrucción. Usado así, el ricino puede convertirse en una herramienta puntual muy valiosa
valiosa. Es ideal para zonas extremadamente secas, como aletas de la nariz, comisuras de los labios, parches de descamación o incluso manos castigadas. Aplica siempre una cantidad mínima. Calienta la mezcla entre los dedos y presiona suavemente. Nunca arrastres. En resumen, el aceite de castor no es un villano, pero tampoco es inocente. No es un aceite para uso indiscriminado en el rostro. Es un ingrediente potente que exige respeto, dilución y propósito. Cuando se usa con criterio, protege, suaviza y refuerza. Cuando se usa mal, asfixia la piel. La diferencia no está en el aceite, sino en cómo y dónde lo utilizas. Existe un cuarto aceite del que casi todo el mundo cree tener una opinión clara, pero justamente por eso es uno de los más mal utilizados, el aceite de coco. Su aroma agradable, su origen natural y su fama en la cocina han hecho que muchas personas lo apliquen sobre la piel sin cuestionarse si realmente es adecuado para su rostro. Y ahí empieza el problema. Desde el punto de vista científico, el aceite de coco es rico en ácidos grasos saturados, especialmente ácido láurico. Este ácido tiene propiedades antimicrobianas demostradas y una gran capacidad para reducir la pérdida de agua de la piel. En otras palabras, es un aceite muy oclusivo, sella con fuerza, y ese sellado puede ser una bendición o un error. El fallo más común es usar aceite de coco como hidratante facial diario, aplicándolo directamente sobre la piel limpia mañana y noche. Al principio, la piel se siente suave y nutrida, pero con el uso continuado, ese sello tan potente empieza a atrapar sebo, sudor y bacterias bajo la superficie. En pieles mixtas, grasas, con poros visibles o tendencia a imperfecciones, esto suele traducirse en textura irregular, granitos internos o sensación de piel pesada. Dermatológicamente, el aceite de coco tiene un índice comedogénico medio a alto. Esto no significa que cause acné en todo el mundo, pero sí que no es un aceite neutro para el poro, especialmente en climas cálidos o en pieles maduras, donde la renovación celular es más lenta. Entonces, ¿cómo se usa bien el aceite de coco sin que bloquee la piel? Primero, entendiendo dónde sí funciona mejor. El aceite de coco es excelente para el cuerpo. Piernas muy secas, codos, rodillas, talones o piel castigada por el frío responden muy bien a su capacidad oclusiva. En estas zonas, aplicar una pequeña cantidad sobre la piel ligeramente húmeda ayuda a sellar la hidratación de forma eficaz. En el rostro, su uso debe ser puntual y estratégico, no diario ni indiscriminado. Si tienes la piel muy seca, puedes usarlo solo por la noche, en una cantidad mínima y preferiblemente mezclado con un aceite más ligero como jojoba o semilla de uva. Una proporción segura es una parte de coco por 3 o 4 partes de un aceite ligero. Así reduces el riesgo de obstrucción y mejoras la tolerancia. Otra forma correcta y muy interesante de usarlo es como aceite limpiador. Aquí el coco cumple una función distinta. Aplicado sobre la piel seca, masajear suavemente para disolver maquillaje y protector solar y retirado completamente con un paño tibio, no se queda en la piel, pero limpia sin dañar la barrera cutánea. Elige siempre aceite de coco virgen, prensado en frío y sin refinar. Los aceites desodorizados pierden compuestos beneficiosos y pueden resultar más irritantes. El verdadero error con el aceite de coco no es el aceite en sí, sino creer que por ser natural sirve para todo. Usado con criterio, protege y repara. Usado sin entender su naturaleza, sella en exceso y asfixia la piel. Como siempre, la diferencia está en cómo lo usas, no solo en lo que usas. Y cuando ya crees que lo has visto todo sobre los aceites naturales, hay uno más, antiguo, venerado y malentendido, que completa esta historia y que muchos usan a diario sin saber que en realidad lo están desaprovechando por completo. El aceite de oliva, conocido desde la antigüedad como el oro líquido, ha acompañado a la humanidad durante miles de años. En el antiguo Egipto y en las culturas del Mediterráneo no se utilizaba solo como alimento,
sino como protección para la piel frente al sol, el viento y la sequedad extrema. Sin embargo, el mayor problema hoy no es el aceite de oliva en sí, sino el error repetido que hace que pierda casi todo su valor cosmético. El error más común es usar aceite de oliva puro, en exceso y sobre la piel seca del rostro, como si fuera una crema hidratante moderna. Este gesto, que parece lógico, es justamente lo que anula sus beneficios. Desde el punto de vista científico, el aceite de oliva es rico en ácido oleico, un ácido graso muy nutritivo, pero también pesado para la piel facial. Cuando se aplica sobre piel seca, no hidrata, sino que sella la deshidratación que ya existe. La piel necesita agua para mantenerse flexible. Los aceites no aportan agua, solo la retienen. Si sellas una piel deshidratada con aceite de oliva, al principio se verá brillante y suave, pero con el tiempo aparecerán tirantez, sensibilidad y textura irregular. En pieles mixtas, grasas o maduras, el exceso de ácido oleico puede además debilitar la barrera cutánea y favorecer la obstrucción del poro. Entonces, ¿cómo se usa bien el aceite de oliva sin que pierda su efecto? La primera regla es nunca aplicarlo sobre la piel seca. Su lugar correcto es siempre sobre la piel ligeramente húmeda, justo después de la limpieza o tras una bruma de agua. Así, el aceite cumple su función real: sellar la hidratación, no bloquear la piel. La segunda regla es la cantidad. Con el aceite de oliva, menos es más. 2 o 3 gotas son suficientes para todo el rostro. Aplicarlo en capas gruesas solo aumenta el riesgo de saturación. La tercera regla es no usarlo solo. El aceite de oliva funciona mucho mejor cuando se mezcla con aceites más ligeros como jojoba o semilla de uva. Una proporción eficaz es una parte de aceite de oliva por 4 o 5 partes de un aceite ligero. De este modo se aprovechan sus antioxidantes sin sobrecargar la piel. Ahora, el tipo que puede duplicar su efecto es la forma de aplicación. En lugar de extenderlo, presiona y masajea suavemente. Calienta la mezcla entre las manos y presiona sobre el rostro durante unos segundos. Luego realiza movimientos lentos desde el centro hacia afuera, estimulando la circulación. Este masaje mejora la absorción, activa el drenaje y evita que el aceite se quede en la superficie. Usado así, el aceite de oliva recupera su verdadero valor, nutre, protege y refuerza la piel. No es un aceite para uso descuidado, pero sí un aliado potente cuando se entiende su naturaleza. El oro líquido nunca dejó de funcionar. Lo que hacía falta era volver a usarlo con conocimiento. Antes de hablarte del mejor aceite regenerador, necesito enseñarte algo que puede transformar por completo cualquier aceite sencillo en un tratamiento mucho más potente: el uso inteligente de plantas como el romero y el clavo. El romero no es solo una hierba aromática. Sus compuestos naturales estimulan suavemente la microcirculación de la piel. Cuando entran en contacto con tu rostro, favorecen que llegue más oxígeno y más nutrientes a las células. Con el tiempo, esto se traduce en una piel más despierta, con mejor tono y mayor capacidad de regeneración. El clavo, por su parte, contiene una sustancia llamada eugenol, conocida por sus propiedades antibacterianas y calmantes. Bien utilizado, puede ayudar a reducir pequeñas inflamaciones invisibles que muchas veces apagan el brillo natural de la piel sin que lo notes. Pero aquí aparece uno de los errores más peligrosos y más comunes en el cuidado natural del rostro: confundir un aceite macerado con un aceite esencial. Un aceite macerado, también llamado oleato, se obtiene dejando plantas secas en un aceite durante varias semanas. Es un proceso lento, suave y seguro. El aceite va absorbiendo poco a poco los beneficios de la planta sin concentrar sustancias agresivas. Por eso los oleatos son ideales para el uso facial. Un aceite esencial es completamente diferente. Es un extracto extremadamente concentrado obtenido por destilación. Para que lo entiendas, una sola gota de aceite esencial de clavo puede contener la potencia química de cientos de flores, y esa fuerza en la piel del rostro puede convertirse fácilmente en irritación, quemaduras o manchas.
Muchas personas aplican aceites esenciales puros directamente sobre granitos, arrugas o manchas pensando que así aceleran los resultados. Lo que en realidad hacen es dañar la barrera cutánea y provocar reacciones que tardan semanas en desaparecer. La regla de oro es clara: nunca uses aceites esenciales sin diluir en el rostro. Si decides utilizarlos, la concentración máxima debe ser inferior al 1%. En la práctica, esto significa añadir solo 1 o 2 gotas de aceite esencial por cada cucharada de tu aceite base, como jojoba o semilla de uva. De esta forma, el aceite base actúa como un protector natural que amortigua la potencia del esencial y permite que la piel lo absorba sin sufrir. Si tu piel es sensible, tiene rosácea, tendencia a rojeces o episodios de dermatitis, lo más recomendable es evitar por completo los aceites esenciales y optar únicamente por aceites macerados. Por ejemplo, puedes preparar un oleato de romero colocando hojas secas en un frasco limpio, cubriéndose con aceite de jojoba y dejándolo reposar en un lugar oscuro durante 3 o 4 semanas. El resultado es un aceite suave, nutritivo y mucho más respetuoso con tu piel. Y antes de aplicar cualquier mezcla nueva en tu rostro, hay un paso que nunca debes saltarte: la prueba del parche. Aplica una gota detrás de la oreja o en la parte interna del antebrazo y espera 24 horas. Si no hay picor, enrojecimiento ni ardor, es muy probable que tu piel lo tolere bien. Este pequeño gesto puede ahorrarte semanas de molestias y frustración, porque en el cuidado de la piel no gana quien usa lo más fuerte, sino quien sabe usar lo más adecuado. Antes de terminar, quiero saber algo de ti. ¿Cuál de estos aceites has usado alguna vez en tu rostro y cómo reaccionó tu piel de verdad? ¿La jojoba, el coco, el aceite de oliva, el ricino o quizás otro que pensabas que era natural y seguro, pero no te dio los resultados que esperabas? Cuéntamelo en los comentarios, no para juzgar, sino para aprender juntos. Muchas personas leen esas experiencias y gracias a ellas evitan errores que llevan años repitiendo sin saber por qué su piel no mejora. Y si este video te ayudó a entender por qué no todos los aceites funcionan igual, guárdalo. Puede ser justo el recordatorio que necesites antes de volver a aplicar algo en tu rostro sin pensarlo, porque cuidar la piel no es usar más cosas, es usar lo adecuado, con conciencia.